Dios bendiga, gloria al Señor, a cada uno que me va a estar viendo, gloria al Señor. Mi nombre es Oscar Rodríguez. He estado, gloria al Señor, orando, gloria al Señor, y pidiéndole al Señor de que me dé las fuerzas para poder, gloria al Señor, traer mensajes de lo que concierne a la sanidad divina, gloria al Señor. La sanidad divina que es sumamente muy importante para el pueblo de Dios, amén, que lo aprendamos y que lo sepamos. Aleluya. La palabra de Dios, este tema se llama, gloria al Señor, teología práctica de sanidad divina. Teología práctica de sanidad divina. Voy a estar hablando, gloria al Señor, de lo que es la sanidad, gloria al Señor, pero hablándolo en términos básicos, en términos prácticos, gloria al Señor, para que cada una de las personas que lo vean, gloria al Señor, esta enseñanza, pues pueda ser de bienestar, gloria al Señor, pueda ser de edificación, gloria al Señor, para el pueblo, gloria al Señor, del Señor Jesús. Creo que es muy importante, gloria al Señor, amén, de que las enseñanzas sean prácticas, sean sencillas, gloria al Señor, para que todo el mundo, gloria al Señor, los jóvenes, los niños, gloria al Señor, los adultos, todos podamos entender, gloria al Señor. La teología práctica, gloria al Señor, aquí hay un tema, una definición un poco tal vez académica, pero la quiero dar, gloria al Señor. Dice así: la teología práctica es una disciplina académica que examina y reflexiona sobre las prácticas religiosas para comprender la teología promulgada en esas prácticas. En otras palabras, la teología práctica, gloria al Señor, se refiere, gloria a Dios, amén, a hablar de una manera, a entender por qué la gente, gloria al Señor, hace, gloria al Señor, por qué las prácticas de las iglesias son como son. Y son a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué se practican ciertas cosas en las iglesias? Así que hoy quiero hablar, amén, 7 cosas. Esto va a ser un poco tiempo, gloria al Señor. Es un corto mensaje, una corta enseñanza, gloria a Dios, de lo que, una corta enseñanza, gloria al Señor, de lo que es la teología práctica de sanidad divina. Así que espero que sea de bendición, gloria al Señor. Usted puede tener un papel y lápiz, gloria al Señor, para que así, gloria al Señor, pueda ser de bendición, gloria al Señor, para cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada uno que va a estar viendo esta corta enseñanza, gloria al Señor. Dice así, número 1, amén. Número 1, dice así: la salud de todos los cristianos se considera importante para Dios. Nosotros como evangélicos creemos, número 1, gloria al Señor, amén, que para Dios es importante nuestra salud. Para Dios es importante mi salud. Para Dios es importante su salud, querido hermano, querido amigo. Para Dios es importante la salud de cada uno de nosotros. Yo ya lo he dicho en otras enseñanzas pasadas, gloria al Señor. Hoy no lo voy a explicar con detalles, pero en otras enseñanzas que yo he dado antes, gloria al Señor, usted puede ir a mi canal de YouTube, gloria al Señor, Prédicas Oscar Rodríguez, gloria al Señor. Usted puede ver otras enseñanzas, gloria al Señor, donde habla claramente, gloria a Dios, donde hablo claramente de que creemos en la sanidad divina por 3 razones, amén. Jesús murió por nuestra salud, la obra del Espíritu Santo nos da salud, y también, gloria al Señor, lo que son, aleluya, el reino de los cielos demuestra esa salud. Pero hoy le quiero dar un versículo concierne a por qué es importante para Dios nuestra salud. Lo voy a repetir una vez más. ¿Por qué es importante para Dios nuestra salud? Gloria al Señor. Esto está en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 4 y 5. Gloria al Señor. Dice así: ciertamente, tenga su Biblia, gloria al Señor, amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Aquí se habla en Isaías capítulo 53 del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y aquí dice claramente, gloria al Señor, de que Jesús murió para llevar nuestras enfermedades. Así que, número 1, para Dios es importante nuestra salud. Gloria al Señor, amén. Número 1, para Dios es importante nuestra salud, como lo acabamos de leer en el libro de Isaías,
capítulo 53 y versículo 4 y 5, donde habla claramente, aleluya, de que el Señor Jesús murió por nuestra salud. Gloria al Señor. Voy a ir un poquito rápido, gloria al Señor, porque es una corta reflexión, una corta enseñanza, pero yo sé que va a ser de gran bendición para las personas que quieran, gloria al Señor, compartir, que quieran edificarse a través de la gloriosa palabra del Señor. Número 2, amén. Dice así: la fe en Dios y creer no solo que Dios podrá sanar, sino que sanará es muy importante. Número 2, amén. Número 2. Hay que tener fe en Dios y hay que saber que Dios puede sanar, pero también creer que Dios va a sanar. Gloria al Señor. Es muy importante también tener una fe, gloria al Señor, que está confiado, gloria al Señor, en que Dios no solamente sana, sino que Dios sana, gloria al Señor. Eso es, gloria al Señor, lo que estamos enseñando, amén, que Dios puede sanar, gloria al Señor. Y eso lo leemos en el libro de Santiago, capítulo 5, gloria al Señor. Santiago, capítulo 5 y versículo 15, gloria al Señor. Dice así: Santiago, gloria al Señor, capítulo 5 y versículo 15, gloria al Señor. Dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gloria al Señor. Si leemos claramente el libro de Santiago, habla que dice que si alguno está enfermo, dice que hay que llamar a los hermanos, hay que poner las manos sobre él, ungir con aceite, y dice que la fe, amén, la fe salvará al enfermo. Gloria al Señor. Hay que entender que para nosotros los pentecostales, amén, yo no estoy hablando de bautistas, no estoy hablando de metodistas, no estoy hablando de católicos, no estoy hablando de testigos de Jehová, no estoy hablando de mormones, estoy hablando de yo como pentecostal. Creemos que la salvación hay de tres maneras, gloria al Señor, que se aplica la salvación. La salvación en perdonar pecados, la salvación en sanidad y la salvación, gloria al Señor, en lo que concierne a ser liberados. Gloria al Señor, amén. En ser liberados, gloria al Señor. Entonces aquí habla claramente, gloria al Señor, amén, de que la fe es muy importante, gloria al Señor, para recibir, gloria al Señor, la sanidad. Así que yo recomiendo a todos los hermanos que oremos fervientemente, que estemos en ayuno, en oración, para que nuestra fe crezca, gloria al Señor, para que nuestra fe, gloria al Señor, obre, gloria al Señor, en sanidades, gloria al Señor. Por favor, comparta esta enseñanza, gloria al Señor. Comparta esta enseñanza, gloria al Señor, a los que me están viendo en YouTube. Comparta esta enseñanza, gloria al Señor, porque no es, hermano, para exaltarme a mí, sino que es, gloria al Señor, amén, para exaltar, gloria al Señor, el nombre de Dios, amén. Esto es para exaltar el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Así que comparta, gloria al Señor. Esta lección es muy extensa, amén, es larga la enseñanza, pero lo estoy haciendo corto, gloria al Señor, para que, aunque sea corto, gloria al Señor, los hermanos puedan ser edificados a través de esta enseñanza, gloria al Señor. Número 3, gloria al Señor. Ya voy rápido, gloria al Señor. Número 3. Dice así: a veces los casos de sanación son respaldados por experiencias de poder de Dios y palabras de profecías, gloria al Señor. Son a través, gloria al Señor, amén, de lo que es respaldados por actos de Dios o palabras de profecías. Eso lo dice en el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 11. Hechos, capítulo 9, versículo 11 y 12. Gloria al Señor. Dice así: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Dice así. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Número 3, amén. Número 3 de esta teología práctica de lo que es la sanidad divina, gloria al Señor. Se debe entender que Dios puede usar diferentes medios para sanar, gloria al Señor. Dios puede, gloria al Señor, tal vez, gloria al Señor, enviar a una persona, gloria al Señor, para que ore por usted, para que ponga las manos sobre usted, o tal vez a Dios le place de que usted sea sanado en su casa, gloria al Señor. Dios puede usar diferentes medios. Dios puede usar a un profeta para venir y orar por usted y que sea sano. Dios puede usar al pastor para que le ponga las manos sobre usted y usted sea sano. Dios puede usar a un niño, gloria al Señor, para que ponga las manos sobre usted y sea sano. O tal vez usted puede ir a su cuarto, gloria al Señor, orarle al Señor Dios Todopoderoso y el Señor le puede sanar en ese lugar. Así que en Hechos capítulo 9, que acabamos de leer, habla una historia de que Dios usó a un hombre para ir y orar por lo que es el apóstol Pablo, gloria al Señor. Número 4, gloria al Señor. Hay 7 cosas que quiero hablar, pero ya vamos ya un poco más de la mitad. Número 4, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno que me está sintonizando, gloria al Señor. Si usted puede hacer sus preguntas, gloria al Señor. Si usted puede hacer sus preguntas, voy a intentar de responderlas, gloria al Señor, conforme yo vaya viendo la ocasión para hacerlo, gloria al Señor. Número 4, dice así. La sanidad puede ser instantánea o gradual, y ambas se atribuyen a Dios. Número 4. La sanidad de Dios, gloria al Señor, amén, puede ser instantánea. O sea, Dios puede sanar inmediatamente, o tal vez Dios quiere extender esa sanidad de poco a poco que uno reciba la sanidad. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 9 y versículo 6, gloria al Señor. San Juan, capítulo 9 y versículos 6, 7 y 8 y 9. Gloria al Señor, amén. Dice así. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria al Señor. Mire qué interesante. Regresó viendo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice que Él vino, gloria al Señor, escupió en la tierra, hizo lodo con donde Él había escupido en la tierra, y dice que ese lodo lo puso en los ojos del ciego. Jesús pudo haber sanarle instantáneamente, pero el Señor Jesús no lo hizo instantáneamente. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Jesús lo sanó, pero gradualmente. Jesús lo sanó a través de un proceso. Tal vez Dios quiere sanarle rápido, instantáneamente, o tal vez Dios quiere sanarle, gloria al Señor, gradualmente, gloria al Señor. Estamos viendo, gloria al Señor, la teología práctica de sanidad divina, gloria al Señor, amén. Y lo que es, gloria al Señor, 7 puntos, gloria al Señor, amén, 7 formas en que el Señor puede obrar la sanidad en su vida, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno que está recibiendo esta enseñanza, gloria al Señor, que sea de bendición para los hermanos, amén, y que usted la vuelva a ver, gloria al Señor, amén. Es corta, gloria al Señor, pero creo que va a ser de mucha bendición, gloria al Señor, amén, de mucha, gloria al Señor, apoyo, gloria al Señor, de mucho consuelo, amén, de mucha alegría a los hermanos que van a ver y a los amigos que me están viendo, gloria al Señor. Quédese, gloria al Señor,
viendo este video, gloria al Señor, porque estamos hablando de que Dios puede sanar, de que Dios tiene poder, gloria al Señor, para obrar en su vida. Dios tiene poder para obrar en su vida hoy, gloria al Señor. Así que comparta esta enseñanza, gloria al Señor, esta corta enseñanza, compártala, gloria al Señor, amén. Es muy extensa, gloria al Señor, pero la hago corta, gloria al Señor, porque quiero que la gente pueda, gloria al Señor, gozarse, gloria al Señor, con algo poco, gloria al Señor, pero muy edificante, gloria al Señor. Número 5. La oración por la sanidad no es solo un asunto privado, sino corporativo de la iglesia. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 4, gloria al Señor, y versículo 29 y 30, gloria al Señor, amén. Dios bendiga, gloria al Señor, a las personas que están compartiendo esta enseñanza de lo que es la sanidad divina, gloria al Señor. Hechos, capítulo 4, versículo 29 y 30, dice así, gloria, amén. Usted lo puede leer en su casa, lo voy a dejar para que usted lo lea, gloria al Señor. Hechos, capítulo 4, 29 y 30, gloria al Señor. Número 6, estamos a punto, gloria al Señor, de terminar, y al final, gloria al Señor, daré un resumen, gloria al Señor, para que cada uno, gloria al Señor, lo pueda escuchar, amén, con más calma, gloria al Señor, aleluya, amén. Dios bendiga al hermano José Figueroa, gloria al Señor, amén, que está, gloria al Señor, me mandó saludos. Dios le bendiga, hermano José, gloria al Señor, amén. Bueno, Joseph, gloria al Señor, Dios le bendiga. Dice así, en el número 6, gloria al Señor: la medicina no es totalmente rechazada por Dios, pero la medicina está en segundo lugar. Porque primero está el poder de Dios, pero la medicina está en un segundo lugar para la sanidad. Esto lo podemos leer en el libro de Marcos, capítulo 6 y versículo 13. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 6 y versículo 13. Marcos 6, 13. Dice así: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El uso de aceite es un tipo de medicina, gloria al Señor, que se usaba en el tiempo de Jesús. Usted lo puede leer en la parábola del buen samaritano, en el libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 30, gloria al Señor. Lucas, capítulo 10, gloria al Señor, y versículo 30 al 34, gloria al Señor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Gloria al Señor. ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Dios tiene poder para sanar? Sí. Gloria al Señor. Pero también en la palabra de Dios se da permiso de usar medicina. Gloria al Señor. Como lo acabamos de leer en esta parábola. Jesús habló en el libro de Lucas, capítulo 10, lo que acabamos de leer. Jesús habló, gloria al Señor, del uso de medicina, gloria al Señor, que también se puede usar. Pero en primer lugar tiene que estar el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Dios bendiga a Dina, Dios bendiga a Alejandra, gloria al Señor, amén, que están, gloria a Dios, sintonizándome. Dios les bendiga grandemente. Espero que sea de edificación, gloria al Señor. Yo no soy un gran predicador, tal vez yo no soy muy elocuente, gloria al Señor, tal vez yo no tengo mucho, no sé, tal vez explicar mejor las cosas,
Intento hacer lo mejor, gloria al Señor, para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Y también, gloria al Señor, número 7, gloria al Señor, número 7. Ya estamos por terminar, gloria al Señor. Y ahorita voy a dar un resumen de todo lo que hablé, gloria al Señor. Número 7. Dice así: nuestra fe puede comenzar ignorando el dolor de que, en la creencia de que desaparecerá, gloria al Señor. Dios bendiga, gloria al Señor, a las personas que están, gloria al Señor, sintonizándome todavía. Dios les bendiga, gracias, gloria al Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículos 12 al 14, habla, dice la Biblia, de uno de los apóstoles. En Gálatas capítulo 4, del 12 al 14, habla de un apóstol que estaba enfermo. Dice la Biblia que este apóstol estaba enfermo, pero dice que él continuó predicando y hablando de Cristo. Igualmente, hermanos, gloria al Señor, amén. Si estamos enfermos, hay que ignorar eso. Hay que saber que Dios va a sanar y hay que esperar hasta que Dios haga el milagro, gloria al Señor. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 12, 13 y 14, habla del apóstol Pablo, gloria al Señor. Y dice que Pablo, gloria al Señor, esperó, gloria al Señor, pacientemente a Dios. Esperó pacientemente a Dios. Así que si usted está enfermo, gloria al Señor, hay que seguir obrando. Yo por veces me he enfermado, gloria al Señor, pero yo sigo, gloria al Señor, hablando a la persona de Cristo. Yo por eso me siento un poco enfermo, pero yo digo, no, yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios tiene el control de mi cuerpo. Yo sé que Dios tiene el control del universo y Él va a seguir obrando. Él va a seguir sanando, gloria al Señor. Como dice segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, gloria al Señor. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, gloria al Señor. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, gloria al Señor. Ahora quiero dar un resumen, gloria al Señor, de todo lo que estuve hablando, gloria al Señor. Número uno, amén. La salud es importante para Dios. Mi salud, su salud es importante para Dios. ¿Por qué es importante para Dios? Porque Dios murió por nuestra salud. Número 2. La fe es muy importante para recibir nuestro milagro. Así que tengamos fe, oremos, sometámonos a Dios. Y la fe, gloria al Señor, va a obrar en nuestro favor. Número 3. Dios puede sanar de diferentes formas. Dios puede tal vez sanarle en su casa, tal vez donde usted esté orando, Dios le puede sanar. Dios puede usar diferentes medios. Dios tal vez puede usar una persona para hablarle y que usted reciba su sanidad. Número 4. Gloria al Señor. Número 4. La sanidad que Dios nos da puede ser inmediata o puede, gloria al Señor, ser extendida. No sabemos toda la respuesta, pero muchas veces, gloria al Señor, puede ser que nuestra sanidad dure un corto tiempo, o sea sana rápido, o tal vez sea extendida. Número 5, gloria al Señor. La oración por la sanidad tiene que ser parte de la iglesia. La iglesia de Dios tiene que orar constantemente por la sanidad. Que al final que prediquemos, oremos por las sanidades de las personas. Número 6. Amén. Número 6. La medicina puede ser usada, pero la medicina está en segundo lugar. Porque el que sana y el que tiene todo el poder es Dios, pero Dios también dejó la medicina. Número 7 y la última, gloria al Señor. Nuestra fe tiene que obrar aunque sintamos dolor. Si sintamos dolor, ignoremos y digamos no. Tener una mente positiva en Dios y decir, Dios me puede sanar, gloria al Señor. Así que voy a estar orando, gloria al Señor, por la sanidad de cada uno, gloria al Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que esta enseñanza haya sido de bendición para los hermanos, Señor.
en el nombre de Jesús, Señor, que sea de bendición para los hermanos, Señor, y que sea, Señor, para la sanidad de los cuerpos, Señor. Que puedan ver esta enseñanza, Señor, que pueda ser edificante, Señor, porque todos, Señor, podemos ser sanos, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Así que yo le Señor, comparta esta corta enseñanza, y que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga.